La guarda es una figura jurídica creada por el legislador con el fin de salvaguardar los intereses personales y patrimoniales de los incapaces. Se divide en curatela y tutela. Según lo contempla el artículo 428 del Código Civil, las tutelas y curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios y que no se hallen bajo potestad de padre o marido, que pueda darle la protección debida. Las personas que ejercen estos cargos se llaman guardadores o curadores, pues estos son sinónimos. La tutela en el régimen de guardas de carácter general está orientada a la protección y al cuidado personal y a la administración de los bienes del sujeto pasivo, es decir, del menor de edad, incapaz, del pupilo. Esto quiere decir que la tutela se centra exclusivamente en la guarda del impúber, o sea, del menor de edad. La curatela, por su parte, en la guarda es el sistema de protección de carácter general para los mayores de edad incapaces, los emancipados, los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, los sordomudos que no pueden darse a entender y todos aquellos que las sentencias de incapacidad colocan bajo esta forma de protección. Hace referencia a la protección personal y patrimonial y existe a su vez curaduría de bienes, adjunta, especial e interina. La guarda, además, se puede dividir en guarda testamentaria, artículo 63, cuando papá y mamá designan un curador o un guardador para cuando no estén a través de un testamento. Guarda legítima, artículo 68, cuando se acude a la ley para que ésta nos diga qué pariente o cónyuge del pupilo es idóneo para ejercer la guarda. O finalmente, la guarda dativa, artículo 69, cuando el juez designa un guardador de reconocida honorabilidad a falta de pariente o cónyuge, es decir, a falta de guardador o curador testamentario y guardador o curador legítimo. El juez designa al guardador. También se puede reconocer que dentro de las responsabilidades de un guardador legal están 1. Responder de manera individual, salvo que se haya hecho legalmente otra apreciación que exime esta situación. 2. Responder hasta por culpa leve en lo que tiene que ver con la gestión. 3. Ser responsable ante la presunción de la actuación culposa por el hecho de que el pupilo se encuentre afectado o lesionado en sus derechos fundamentales. 4. Velar ante todo de que el pupilo se encuentre recibiendo la educación adecuada según las posibilidades. 5. Tener a cargo el mantenimiento de acuerdo con las posibilidades y la adecuación para que no se deterioren los bienes ni disminuyan considerablemente los frutos o se aumente considerablemente el pasivo. 6. En caso de retraso en la asunción como guarda por el designado o durante ella, sobreviene un embarazo que por algún tiempo impida seguir ejerciéndola y no haya guardador suplente que pueda asumir la gestión, se debe acudir al juez de familia para que él designe un guardador interino mientras dure el retardo o el impedimento. 7. Pedir la remoción si no es posible asumir las responsabilidades que por ese nombramiento se adquieren. 8. Administrar los bienes con cuidado. Calidad tal como se exige el cuidado que daría un buen padre de familia. 9. Responder por las faltas que se cometan por dejar de aceptar actos gratuitos en favor del pupilo. En la Ley 1306 de 2009 se crea para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la presentación legal de incapaces emancipados. Es para niños, niñas y adolescentes con discapacidad no sometidos a la potestad parental. Busca protegerlos a ellos y a sus bienes. El curador además presentará al niño en los actos judiciales y extrajudiciales. Es importante reconocer que los sujetos con discapacidad mental son aquellos que padecen limitaciones psíquicas o de comportamiento que no les permiten comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio. La incapacidad jurídica de las personas con discapacidad mental será correlativa a su afectación, sin perjuicio de la seguridad social, negocial y el derecho de los terceros que obren de buena fe. La Ley 1996 de 2019 nos dice que esta se enfoca en cómo se darán las garantías a las personas con discapacidades mentales. Guardas para menores de edad. Como ya lo dijimos anteriormente, este es un cargo que está netamente reservado a los niños, niñas y adolescentes no sometidos a la potestad parental y tiene el fin de protegerlos a ellos y a sus bienes, pues a diferencia de la potestad parental, el guardador solo puede administrar los bienes pero no disponer de estos. En la Ley 1306 de 2009 encontramos el artículo 88, representación de la persona con discapacidad mental absoluta y el menor. También encontramos el artículo 89, forma de la representación, el cual nos dice que el curador realizará todas las actuaciones que se requieran en representación del pupilo,
debiendo expresar esta circunstancia en el documento en que conste el acto o contrato, so pena de que, omitida esta expresión, se repute ejecutado en representación del pupilo si le fuese útil y no de otro modo. En los casos previstos en la ley, podrá el guardador sanear las actuaciones realizadas directamente por el pupilo. Del mismo modo, en la Ley 1996 de 2019 encontramos que los niños y niñas en condición de discapacidad pueden acudir a medidas de apoyo como estipula el artículo 7, el cual nos dice: niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad que no hayan alcanzado la mayoría de edad tendrán derecho a los mismos apoyos consagrados de la presente ley para aquellos actos jurídicos que la ley les permite realizar de manera autónoma y de conformidad con el principio de autonomía progresiva, o en aquellos casos en los que debe tenerse en cuenta la voluntad y preferencias del menor para el ejercicio digno de la patria potestad. Del mismo modo, en esta misma ley encontramos el artículo 57. Modifíquese el artículo 1504 del Código Civil, que quedará así. Artículo 1504. Incapacidad absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no producen ni a una obligación naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores púberes, pero la incapacidad de estas personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades, hay otras particularidades que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Del mismo modo, encontramos el artículo 59. Modifíquese el ordinal segundo contenido en el artículo 62 del Código Civil, que quedará así. Segundo, por el tutor o curador que ejerciese la guarda sobre el menor de edad no sometidos a patria potestad. Encontramos también el artículo 60. Modifíquese el artículo 2346 del Código Civil, que quedará así. Artículo 2346. Responsabilidad por daños causados por impúberes. Por su definición, encontramos que la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Corresponde a los padres conjuntamente el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. A falta de alguno de los dos padres, la ejercerá el otro. Esto según la Ley 57 de 1887. ¿Qué derechos y deberes comprende la patria potestad? Los padres que ejercen la patria potestad tendrán los siguientes derechos y deberes para con sus hijos. Primero, velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Segundo, representar y administrar los bienes de los hijos. Tercero, los padres podrán solicitar el auxilio judicial en el ejercicio de su función. En pocas palabras podemos decir que la patria potestad se refiere a la representación general y administración de los bienes de los hijos menores de edad. Por el hecho de ser padre o madre, siempre se tendrá la patria potestad sobre los hijos menores de edad, salvo alguna excepción. Ahora vemos que, en comparación, la Ley 1306 del 2009, en su artículo 52, nos indica que a la persona con discapacidad mental absoluta mayor de edad, no sometida a patria potestad, se le nombrará un curador o curador persona natural que tendrá a cargo el cuidado de la persona y la administración de sus bienes. El curador es único, pero podrá tener suplentes designados por el testador o por el juez. Y por otro lado, encontramos en la Ley 1996 del 2019, en su artículo 7, que las personas con discapacidad que no hayan alcanzado la mayoría de edad tendrán derecho a los mismos apoyos consagrados en la presente ley, para aquellos actos jurídicos que la ley les permita realizar de manera autónoma y de conformidad con el principio de autonomía progresiva, o en aquellos casos en los que debe tenerse en cuenta la voluntad y preferencias del menor para el ejercicio digno de la patria potestad. La Ley 1996 de 2009 tiene por objeto dejar en manos de las personas con discapacidad la toma de decisiones que lo afectan, reconocer que no son pacientes sino seres con derechos, que pueden realizar tutelas, eliminar la incapacidad por discapacidad y reconocer el valor jurídico a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. La Ley 1996 de 2019 precisa que siempre se presume la capacidad legal de todas las personas sin distinción y que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona. Esta ley parte de que las personas con discapacidad pueden tomar sus decisiones, expresar su voluntad y preferencias,
obligarse y cumplir con sus obligaciones de manera autónoma, haciendo uso de apoyos si así lo requieren. Es por ello que la Ley 1996 de 2019 elimina la figura de interdicción, lo que quiere decir que a partir de la promulgación de la ley no se podrán iniciar procesos judiciales para decretarla, y tampoco se podrá solicitar que una persona se encuentre bajo medida de interdicción para adelantar trámites públicos o privados. Capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, concepto de apoyo. En la Ley 1306 del 2009 encontramos en su artículo 88 que el curador representará al pupilo en todos los actos judiciales y extrajudiciales que le conciernan, con las excepciones de ley. Las acciones civiles contra personas con discapacidad mental absoluta y menores deberán dirigirse contra el curador para que lo represente en la litis. No será necesaria autorización del curador para proceder penalmente contra los pupilos, pero en todo caso, el guardador deberá ser citado para que suministre los auxilios que se requieran para la defensa. Por otro lado, encontramos en la ley vigente, es decir, la ley 1996 del 2019, que todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume. La necesidad de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información no desestima la presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente. En concordancia con el artículo 60 de la vigente ley, el discapacitado debe responder contractual y extracontractualmente por los actos. ¿Qué son los apoyos? Los apoyos son aquellas medidas que se toman en caso a caso para permitir que las personas con discapacidad puedan comunicarse, manifestar su voluntad y comprender los negocios jurídicos que se vayan a celebrar. ¿En qué consiste la persona de apoyo? La persona de apoyo es aquella que asiste al discapacitado en la expresión de su voluntad o preferencias. Es designado voluntaria o judicialmente. Facilita que el discapacitado comprenda el negocio jurídico, exprese sus preferencias y también ayuda a interpretar la voluntad de la persona discapacitada. ¿Qué son los acuerdos de apoyo? El acuerdo de apoyo es un acuerdo formal que tiene vigencia de 5 años. Se puede realizar mediante escritura pública o también por acta de conciliación. Lo realiza la persona que padece discapacidad con el fin de formalizar la designación de la persona de apoyo. Para llevar a cabo este acto jurídico, el notario o conciliador debe entrevistarse con el discapacitado, reconocer los ajustes razonables para conocer la voluntad del discapacitado e informar las obligaciones de la persona de apoyo. También, respecto al concepto de apoyo, encontramos en el artículo 9 de la Ley 1996 del 2019 que todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con los apoyos para la realización de los mismos. Los apoyos para la realización de actos jurídicos podrán ser establecidos por medio de 2 mecanismos. La capacidad legal de las personas con discapacidad diversa y sus principios. Encontraremos alguna definición sobre qué es la capacidad legal y quiénes son las personas con discapacidad diversa para comprender mejor las leyes. También entendemos por capacidad legal, según la Ley 1306 de 2009, que quienes padezcan de dicha capacidad son incapaces absolutos. Y aquí encontramos, según nuestra definición inicial, las obligaciones y derechos según los artículos que se les concede. También encontraremos un cambio para la ley del 2019, donde nos dice que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo de que no puedan tomar sus decisiones, y se establecen otras obligaciones y derechos. Posteriormente encontramos nuestros principios: el respeto a la dignidad, la no discriminación por su condición, la participación e inclusión, la accesibilidad, entre otras. Pasando a esto, seguimos con la Ley 1996 del 2016, a la que se le agrega celeridad, uno de los principales principios establecidos allí. Finalmente, encontraremos el procedimiento para definir el apoyo,
que lo detenemos como la naturaleza de los apoyos que la persona desea utilizar. Y lo podemos tomar mediante un proceso judicial y demás. Directivas anticipadas. Concepto. En la Ley 1306 de 2009, las directivas anticipadas son una herramienta por medio de la cual una persona mayor de edad puede establecer la expresión fidedigna de voluntad y preferencia en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos con antelación a los mismos. En la Ley 1996 de 2019, algunas de estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud, financieros o personales, entre otros actos encaminados a tener efectos jurídicos. Procedimiento. En la Ley 1306 de 2009, las directivas anticipadas deberán suscribirse mediante la escritura pública ante notario o mediante acta de conciliación ante conciliadores extrajudiciales en derecho. En cuanto a la Ley 1996 de 2019, debe realizarse de la misma manera que la Ley 1306 de 2009, pero adicionando que se deben seguir trámites señalados en los artículos 16 o 17 de la presente ley, según el caso, para hacerla válida. Contenido. En la Ley 1306 de 2009 y en la Ley 1996 de 2019, las directivas anticipadas deberán constar por escrito y contener como mínimo los siguientes aspectos. Número 1. Ciudad y fecha de expedición del documento. Número 2. Identificación de la persona titular del acto jurídico que realiza la directiva y en caso de estarla realizándola una persona de apoyo, la identificación de la misma. Número 3. Si hay personas de apoyo colaborando con la creación del documento, se deberá dejar constancia de haber discutido con el titular del acto jurídico y las consecuencias e implantaciones de los actos incluidos en las directivas para su vida. Número 4. La manifestación de voluntad de la persona titular del acto jurídico en la que señale las decisiones anticipadas que busca formalizar. Número 5. La firma de la persona titular del acto jurídico. Y por último, la firma de la persona de apoyo o personal de apoyo designadas en la directiva anticipada. Régimen de transición de la ley. En la Ley 1306 de 2009 se establece un marco normativo acorde a la Convención de las Naciones Unidas del año 2006, donde se establecen parámetros importantes en materia de protección a las personas con algún grado de discapacidad para que se les garanticen sus cuidados. En su contexto, se procura modernizar las normas de protección del individuo con discapacidad mental y adaptarlas a la Constitución política vigente y a las diversas convenciones internacionales a las que Colombia se ha adherido. Los cambios que se dan en la Ley 1996 de 2019 son: en el artículo 52, las disposiciones establecidas en esta ley entrarán en vigencia desde su promulgación, con excepción de aquellos artículos que establezcan un plazo para su indeterminación, y los artículos contenidos en el capítulo 5 de la presente ley, los cuales entrarán en vigencia 24 meses después de la presente ley. En el artículo 53, queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación o solicitar la sentencia de interdicción e inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley. En el artículo 54, hasta tanto entren en vigencia los artículos contenidos en el capítulo 5 de la presente ley, el juez de familia del domicilio de la persona estructural del acto jurídico puede determinar de manera excepcional los actos necesarios para personas mayores de edad cuando se encuentran absolutamente imposibilitados para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio de la protección de los derechos de las personas naturales del acto. En el artículo 55, aquellos procesos de interrupción o inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la ley deberán ser suspendidos de forma inmediata y el juez podrá decretar de manera excepcional el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares, nominadas o dinámicas cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y el disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad. Y por último, en el artículo 56, en un plazo no superior a 36 meses contados a partir de la entrada en vigencia del capítulo 5 de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicción e inhabilitación deberán citar de oficio a las personas que cuenten con sentencias de interdicción e inhabilitación anterior a la promulgación de la presente ley.